En esta parte del taller vamos a hacer la bocina o tulipa de la gramola, que es por donde sale en teoría el sonido. Para eso tienes que recortar y descargar la plantilla que tienes en el contenido adicional del taller y traspasar esa plantilla a papel decorado que te guste para que tenga ese aspecto después esta bocina, y también en cartulina craft. Yo estoy usando cartulina craft de 250 gramos. Y además tendrás que pasar esta plantilla a una segunda pieza de papel decorado, pero en espejo. Como ves, giro la pieza para que me quede exactamente del revés. Esto es porque van a quedar enfrentadas, porque parecen simétricas pero no lo son exactamente, y van a quedar enfrentadas una por un lado, por una cara, y otra por otra cara de la cartulina craft, y tiene que verse el papel decorado perfectamente de los dos lados. Es por eso que lo hacemos en espejo. Es importante, ¿vale? Que si pasas la plantilla con la cara hacia arriba, en la segunda pieza lo hagas con la cara hacia abajo. Para calar los agujeros, como ves, lo estoy haciendo con un cúter muy afilado para quitar estos pequeños gajos que hay en el interior. La verdad es que se hace muy fácil. Y para todo el exterior, para todo el contorno, simplemente utilizo una tijera. Como ves, no es necesario ningún tipo de máquina especial para hacer este corte, porque está diseñado a mano, así que también se puede cortar a mano sin ningún problema. Una vez lo tenemos, ya hemos acabado con la plantilla, y de estas tres piezas que nos han quedado aquí vamos a trabajar con la pieza del centro, que sería la cartulina craft. Lo que vamos a hacer es darle forma a la bocina o a la tulipa de la gramola utilizando pequeños trocitos de cartulina craft. Ves que tienen de ancho aproximadamente 1 centímetro y de largo deben de tener unos 3 o 4 centímetros. Voy a ir doblando cada uno de estos gajos, de estos pétalos, y voy a unirlos en la parte curvada. Ves que lo que hago es enfrentarlos para que la parte curvada se quede pegada, ¿vale? Es muy cerca la una de la otra. De esta manera. Fíjate bien en las imágenes, que es más fácil verlo que explicarlo. Así voy a pegar las tiras para que esas dos partes se unan. No te preocupes por estas tiras, que luego prácticamente no se verán, solo se verá la unión y va a quedar bonita porque parece que fuese un trabajo artesanal. No se va a ver porque va a estar cubierto por el papel decorado, así que coloca un buen pegamento. Yo estoy utilizando un pegamento bastante rápido para no tener que esperar demasiado en el secado, pero puedes utilizar, por ejemplo, Tacky o puedes utilizar cola. Yo ahora mismo estoy usando Block, por esto que te comento de la rapidez, ¿vale? ¿Ves cómo doblo los trocitos de cartulina a la mitad y los pego para que quede así? No lo forzamos demasiado y vamos esperando a que seque, porque tiene que mantenerse esta forma curva. Si simplemente adhieres las tiras como ves en el vídeo, la forma curva se genera automáticamente, no tienes que hacer ningún tipo de moldeado. Así que es lo que vamos a tener que hacer en todos los pétalos. Es un trabajo de paciencia, no es difícil porque en realidad, como ves, solo es pegar las tiritas de papel en las partes curvas. Y cuando acabemos la tulipa estará conformada, pero es necesario que tengas paciencia, que trabajes de una forma tranquila y sobre todo sobre una superficie que esté ordenada y limpia para evitar manchurrones y que tengas algún disgusto con el pegamento. Así que es lo que vamos a ir haciendo. Te voy a dejar el vídeo un poquito acelerado porque si no sería muy aburrido, pero para que veas cómo se va enrollando sobre sí misma la figura, y que si te pasa es normal, se va generando como una especie de caracol y la figura se cierra en espiral sobre sí misma. Eso es normal, tiene que pasar. Al final de todo verás cómo hacer para cerrar esta tulipa, esta bocina, y que quede conformada de forma que parece una especie de flor.
Estamos llegando al final y como ves, el primer pétalo y el último se unen de esta manera y voy a hacer el mismo trabajo que he hecho con todas las demás, enfrentarlos y pegar 2 tiras. Estos últimos pétalos, al pegarlos hay que hacer un poquito de fuerza y es importante que el resto de la pieza ya esté seca, si no se te va a empezar a despegar. Así que usa un buen pegamento y ten paciencia de que todo esté seco. Fíjate cómo hago para enfrentar perfectamente las 2 piezas en el vídeo y que pueda pegarlo perfectamente, y que es importante que las tiras queden bien apretaditas, es decir, que quede la tira uniendo las piezas bien a ras de esos 2 pétalos que estamos intentando unir. Con mucha paciencia y muy despacito vamos abriendo todos los pétalos y asegurándonos de que el pegamento está efectivamente bien seco. Y ya tenemos la pieza. Como ves, es un trabajo de paciencia. Tómate tu tiempo, hazlo tranquila porque realmente no es un proceso rápido, y es importante que te quede bien para que no se despegue y tengas que volver a empezar. Ahora lo que vamos a hacer es localizar la unión que hemos unido al final para que coincida con el de papel decorado. Vamos a poner pegamento en la pieza de papel decorado que va en el centro, es decir, la primera que cortamos, que está cortada exactamente igual que la cartulina craft, no la que cortamos en espejo, la que cortamos igual. Vamos a poner pegamento en toda la superficie. Yo estoy utilizando block porque para efectos del vídeo me resulta más rápido y estoy bastante acostumbrada a trabajar con este pegamento. Si no lo has utilizado nunca o lo has utilizado muy poco y no estás acostumbrada al tiempo de secado, también puedes utilizar cola de encuadernar, que en este caso funcionaría muy bien, extendiéndola con una brochita por toda la superficie del papel. Ahora lo que voy a hacer es localizar la zona de unión para que coincidan y así todos los pétalos serán exactamente iguales y van a coincidir perfectamente. Y voy a ir posicionando esta pieza en la cara interna de la tulipa para forrarla por el lado interno. Como ves, esta parte es bastante más fácil, pero hay que trabajar con decisión porque el pegamento va a ir secando y es importante que seque en una posición correcta. Ya tenemos la parte interna. La parte externa es la pieza que cortamos en espejo, es decir, es la pieza que cortamos la tercera, que estaba exactamente al revés, poniendo la plantilla del lado contrario. Vamos a hacer el mismo trabajo, colocar pegamento del lado de atrás de papel decorado y localizando la zona de unión del principio y del final de la pieza para que coincida perfectamente, vamos a pegar y enganchar el papel decorado en la parte externa de la tulipa. Ya tenemos la pieza finalizada, totalmente forrada por las 2 caras, y es importante dejar secar muy bien porque ahora mismo tendrá un poco de humedad del pegamento, así que vamos a apartar y vamos a secar. Vamos a hacer el brazo, digamos, el soporte de esta tulipa. Para eso voy a utilizar un poquito de alambre de floristería, un trocito de copiel que puede ser tela, y yo estoy utilizando un trocito de espuma. Y también puedes utilizar guata, cualquier cosa que sea un poquito esponjosa. Este trocito de espuma lo compré en una ferretería y se utiliza normalmente para los recambios de los rodillos de pintar muebles, ¿vale? De pintura, así que es muy fácil de encontrar y muy económica. Y si no, puedes usar guata. El alambre lo puedes encontrar en cualquier tienda de manualidades o en algunas mercerías donde vendan este tipo de alambre que es para bisutería o para joyería. Es muy fácil de cortar, pero también es muy endeble. Entonces voy a cortar 3 trozos aproximadamente de 10 centímetros y los voy a enroscar entre sí para que sigan siendo flexibles, pero no tanto, porque ahora mismo son demasiado flexibles por ellos solos y no soportaría el peso de la tulipa, se me caería, este soporte, este brazo se caería. Yo lo que quiero es que sea maleable, que yo lo pueda doblar a voluntad, pero que tenga cierta resistencia. Entonces cojo 2 y los voy enroscando como si fuese un caracol. Luego tomo el tercer trocito
Y hago exactamente lo mismo, lo enrosco alrededor de esta primera pieza y sigo haciendo este alambre más gordito, trenzado o enroscado para que me pueda soportar toda la estructura. Esto lo vamos a colocar, lo vamos a forrar de alguna manera con la espuma o con la guata, lo que tengas en casa. No pasa nada si te sobra guata, te sobra espuma, es preferible que te sobre y luego cortar. Y lo vamos a forrar de esta manera. No utilices block si estás usando goma espuma, porque el block tiene una composición química que va a deshacer, se va a comer la espuma. Así que yo estoy utilizando Tacky. También puedes utilizar la pistola de silicona caliente que pegaría al instante y hace una unión fuerte que no se va a despegar. Yo estoy utilizando Tacky, que es bastante más lento, así que lo que hago es sujetarlo con unas pinzas para que la pieza se mantenga unida mientras sigo trabajando con el trocito de ecopiel, que ya te digo que también puedes utilizar tela. Y también estás viendo ahí un pequeño circulito. Ese círculo hay que cortarlo y tiene que coincidir con el diámetro del tubito que te ha quedado. ¿Ves? Yo ya tengo aquí mi rollito, más o menos he cortado la tela o la ecopiel para poder forrarlo correctamente como si fuese un canelón. Y lo he cortado también al largo, esto depende de cómo te quede la pieza. Este circulito coincide perfectamente, ¿ves?, con el diámetro de mi canelón, de mi churrito. Y lo voy a forrar con otro trocito pequeñito de ecopiel o tela o lo que tengas por casa. Parto de un cuadrado porque es más fácil, pero ahora lo que voy a hacer es redondear las esquinas más o menos a 1 centímetro del borde del círculo. Esto me va a servir para forrar la punta de este cilindro que tengo ya medio conformado, y cortando de esta manera estos flequitos lo que voy a conseguir es unir esta pieza a la pieza alargada para forrar la punta y que no se vea la espuma o la guata. Aquí tengo mi cilindro que se está secando. La verdad es que con el Tacky cuesta bastante que se seque, y mientras dejo las pinzas para que se siga secando voy a pegar esta pieza redonda. Para hacerlo yo he utilizado cinta de doble cara porque en realidad no es el pegamento definitivo. Utilizo la cinta de doble cara para ayudarme. También puedes utilizar silicona caliente o cualquier pegamento que tengas en casa que no ataque al material que estás usando. Yo no estoy utilizando block porque si pongo block encima de la goma espuma se va a derretir, ¿vale? La va a deshacer. Así que ves, pongo de esta manera la pieza y con la cinta de doble cara me ayudo a pegar estos flequitos de una forma medio provisional, porque luego voy a utilizar otro pegamento, a el cilindro de goma espuma. Me acabo de ayudar con un poquito de pegamento. Ahora estoy utilizando block porque estoy pegando ecopiel sobre ecopiel. Pero no lo utilices para pegar sobre la goma espuma porque ya hice la prueba y efectivamente lo derrite. Ahora voy a forrar con el resto de ecopiel o de tela, lo que estés utilizando, todo este caneloncito o este cilindro que nos ha quedado de guata o de goma espuma. ¿Ves? Lo envuelvo como si fuese una especie de cigarrillo. Aquí sí que estoy utilizando block para pegar ecopiel sobre ecopiel porque no hay problema. Intento un poquito que me sobre unos centímetros, al menos medio centímetro, para poder adherir y ya está. Una vez lo tenemos, nos va a quedar más o menos así. Este va a ser el pie que sujete la bocina al resto de la caja. Ahora vamos a unirlo y lo haremos de esta manera. Si te fijas de un lado de la tulipa, de un lado del cilindro, que ves que es totalmente flexible, lo podemos moldear. Por esto hemos puesto el alambre dentro, para que podamos doblarlo y poner la tulipa en la posición que más nos guste. Del lado que no hemos pegado el círculo de cartulina y el lado que no hemos forrado, que tiene la goma espuma o la guata al aire, lo vamos a usar para insertarlo dentro de ese agujero que nos ha quedado en la tulipa o en la bocina.
¿De acuerdo? De esta manera se va a quedar bien unido. Y la parte lisa le vamos a unir justo ahí, al lado del brad. Yo para hacer esta unión voy a utilizar silicona caliente. Ya probé con otros pegamentos que son de secado más lento y la verdad es que da problemas, así que en este caso la silicona caliente es la mejor opción. Así pongo un pequeño pegote que como además seca transparente, si tengo algún exceso no se va a ver. Y lo pego, no se ve perfectamente en cámara, pero lo estoy pegando justo a la derecha del brad que me queda en la esquina. Aguanto muy bien la pieza hasta que se seque del todo, es muy importante para manipularla y que no se caiga y que no se despegue, no se rompa. Y una vez la tenemos podemos cambiar la posición de la bocina más hacia arriba, más hacia abajo, porque esta pieza sigue siendo flexible. La puedes poner más hacia el lateral, como más te guste. Vamos a cortar un circulito pequeñito de papel decorado. Yo voy a usar una de estas troqueladoras, pero lo puedes hacer con un compás y una tijera sin ningún problema. Y este trocito de papel decorado va a ir dentro de la bocina, tapando ese pedacito de goma espuma que estás viendo que sobresale. Así que pongo un pegotito pequeño de silicona caliente y adhiero la pieza. Cuidado porque no es tan accesible como parece, porque en esa parte la bocina se estrecha muchísimo, así que ten cuidado en no quemarte. Utiliza, si lo necesitas, unas pinzas y ya quedaría cubierta la parte interna de la bocina y no se ve ni la goma espuma ni la guata, dependiendo del material que hayas utilizado. Así nos queda. Por último voy a utilizar un trocito pequeño de papel decorado, debe de tener de ancho 1,5 centímetros y de largo creo que tiene unos 4 o 5 centímetros, para rodear esta unión y que quede mejor acabado. Simplemente pongo un poquito de pegamento y lo pego justo en la intersección del cilindro de copiel y la bocina, para que esa unión no me quede tan extraña y tenga un acabado un poquito más realista. Como ves, no es un trabajo difícil, pero requiere paciencia y la verdad es que, no es un trabajo rápido, pero teniendo las plantillas es relativamente sencillo de hacer. Ya tenemos hecha toda nuestra caja, toda nuestra gramola, así que en el siguiente bloque vamos a hacer el álbum que va a ir dentro del cajón para guardar nuestras fotos.